En mi día 1094 como esposo de Amelia Wilson, le pedí el divorcio. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de que adoptara su habitual compostura refinada. Como desees, dijo tan casualmente, como si estuviéramos discutiendo si debíamos cambiar la leche en la mesa del desayuno. Ni siquiera se molestó en preguntar por qué. En el día 1095, actué como si nada hubiera pasado. Le di a ella y a los niños una cálida despedida y luego dejé a la familia Wilson para siempre. Al principio, Amelia y su familia pensaron que solo estaba haciendo un berrinche, pero poco a poco se dieron cuenta de que algo andaba mal. El primero en actuar fue nuestro hijo menor, Finn. Al principio estaba feliz de que el padre que siempre lo molestaba se hubiera ido, pero el día de la feria de la escuela, su madre olvidó decirle a la niñera que empacara sus galletas. Cuando todos sus compañeros de clase se reunieron esperando las galletas de osito de peluche que su padre siempre horneaba desde cero, todo lo que tenía eran compradas en la tienda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tal vez su padre no era tan inútil después de todo. El siguiente en sentirlo fue Noah. Siempre había despreciado al hombre que usó tácticas deshonestas para reemplazar a su verdadero padre, pero un día, durante una tormenta, se apoyó en su puerta esperando escuchar el suave zumbido del otro lado y cuando nunca llegó, un pánico repentino se apoderó de él. El señor Wilson fue el tercero. Su médico de cabecera le dijo que su presión arterial estaba alta nuevamente y que necesitaría comenzar a tomar medicamentos. De repente, se dio cuenta de que habían pasado más de 2 semanas desde que había tenido una de las comidas saludables que David siempre le preparaba. Incluso el hermano menor casado de Amelia, Kevin, comenzó a preguntarle casualmente cuándo iba a traer a su cuñado de regreso a casa. La familia Wilson comenzó a mencionarme cada vez más a menudo a Amelia. Algunos incluso comenzaron a aconsejarle que una mujer debería ser más amable, que humillarse para persuadir a su esposo no le costaría ninguna dignidad. Finalmente, el señor Wilson no pudo soportarlo más. En la mesa del desayuno, le dio a Amelia un ultimátum: Amelia, sé que tienes tu orgullo, pero un esposo y una esposa no deberían estar distanciados de esta manera. Si es demasiado incómodo para ti pedirle a David que regrese, deja que un anciano como yo hable con él. La expresión ya inaccesible de Amelia se volvió unos grados más fría. Todos pensaron que ella era demasiado orgullosa para rebajarse y pedirme que volviera. La verdad es que ya me había llamado al día siguiente de irme, pero la habían bloqueado. El número que no había marcado ni una vez en 10 años era inalcanzable la única vez que finalmente decidió llamar. Ante ese pensamiento, el rostro de la mujer se volvió aún más frío. Su mirada recorrió a sus 2 hijos, quienes, aunque silenciosos, la miraban expectantes. Una ola de impotencia la invadió. Papá, no te preocupes por David y por mí. ¿Cómo no hacerlo? Tenéis 2 hijos juntos. ¿Cómo puede un hombre ser tan irresponsable? Por primera vez, los regaños de su padre le resultaron increíblemente irritantes. Si puedes encontrarlo, sigue adelante e inténtalo, gritó antes de darse la vuelta y alejarse. Fue solo entonces que se dio cuenta, tardíamente, de lo mucho que David podía afectar sus emociones. Los 3 que quedaron en la mesa se miraron fijamente. El anciano fue el primero en sacar su teléfono: voy a preguntarle si todavía quiere a esta familia o no, pero la única respuesta fue una voz femenina mecánica: el número que ha marcado no está en servicio. Los 2 chicos tampoco podían quedarse quietos. Ambos intentaron llamar al número pero con el mismo resultado. Fue Noé quien habló primero: él nunca pierde nuestras llamadas. ¿Qué pasaría si algo le pasara? La mano de Amelia se congeló en el pomo de la puerta mientras un montaje de escenas del crimen pasaba por su mente. De repente, su corazón comenzó a acelerarse. Alex, mi esposo está desaparecido. Por favor, presente una denuncia ante la policía por mí. Espere, primero contacte a algunos investigadores privados. Necesito que esto se mantenga en silencio. Te enviaré los detalles en un minuto. Amelia se pellizcó el puente de la nariz obligándose a calmarse. Me instalé en un pequeño pueblo del sur, alquilando una casita con jardín. En este momento estoy tumbada en una silla de mimbre, disfrutando de la rara frescura de una tarde de verano.
El pueblo es encantador y habitable, con un hermoso paisaje durante todo el año. Estoy pensando en abrir una floristería aquí. Nunca me habían gustado las cosas poco prácticas como flores y plantas, pero después de 3 años como esposo de Amelia, de alguna manera desarrollé cierta habilidad para las plantas. Amelia me encontró la tarde del tercer día. Su traje pantalón, siempre impecable, tenía un defecto poco común. Siguiendo mi mirada, sus ojos se posaron en un botón que estaba a punto de caerse de su puño. Un toque de vergüenza tocó su rostro frío. ¿Por qué no volviste a casa? Su voz era helada. La miré sorprendida. Señora Wilson, su futuro exmarido no cree que mi presencia sea necesaria en su casa nunca más. Fue extraño. Por primera vez vi un destello de ira en el rostro de Amelia. ¿Nuestro matrimonio y nuestra familia son solo una broma para ti? Su actitud me estaba empezando a molestar y mi propia impaciencia empezó a notarse. El día 1094 pedí el divorcio y usted aceptó. Lo ha olvidado. Amelia claramente no era buena discutiendo, nunca podía mantenerse dentro del tema. ¿Acabas de decir el día 1094? Una mirada de confusión cruzó su rostro. Me di cuenta de mi error. Aunque estaba preparado para decirles la verdad para evitar que la familia Wilson se aferrara a mí, aún así traté de engañarme. Señora Wilson, simplemente avíseme cuando esté libre. Podemos ir al juzgado en cualquier momento. Ella frunció el ceño y se tomó un momento antes de decir, todos están teniendo dificultades para adaptarse sin tu presencia. Yo solo sonreí despreocupada, se acostumbrarán bastante pronto. Amelia suspiró suavemente. La presión arterial de papá ha aumentado y el médico le ha recomendado medicación. Las notas de Noah están bajando y su maestra dice que se está durmiendo en clase. La interrumpí, señora Wilson, ese es su padre y su hijo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? La mujer parecía como si nunca hubiera esperado que yo dijera algo así, sus hermosas cejas se fruncieron aún más. David, creo que tenemos que hablar. Si ha habido algún tipo de malentendido, es mejor que lo aclaremos lo antes posible. Un impulso malvado me golpeó. Imitando el tono habitual de Amelia, le dije, Amelia, no tengo que explicarte cada una de mis decisiones. Algunas cosas no las entenderías ni siquiera si las entendiera. Te hice una petición, aceptaste y ambos conseguimos lo que queremos. ¿No es eso lo mejor? Su expresión cambió nuevamente. Fue extraño. En los 3 años que llevo como marido, he visto hoy más expresiones en su rostro que en todo ese tiempo combinado. ¿Y Finn? Tu propio hijo. ¿Vas a abandonarlo también? Al mencionar su nombre, el corazón de este cuerpo todavía dolía involuntariamente. Recordé cómo, en los últimos días de David, este era el niño que no podía dejar ir. Pero las personas más cercanas a ti son las que más te pueden lastimar. El niño de 4 o 5 años había declarado con su voz aguda e infantil, «Mamá, no quiero que el hombre malo sea mi papá. Quiero ser el hijo del señor Evans como mi hermano». Toda la familia Wilson estaba allí cuando Finn lo dijo. Noé le lanzó a David una mirada desafiante. Amelia parecía que estaba a punto de regañarlo, pero el señor Wilson y su hermano menor la detuvieron diciendo, «Es solo un niño. No puedes enojarte con él por decir lo que piensa». En ese momento pensé que, por supuesto, no tienes que discutir con un niño. ¿Pero qué pasa con los adultos que lo entrenaron y lo animaron? Pero David no dijo nada. Ayudó a Finn a ponerse el abrigo, reunió los regalos que llevarían a la casa de los Evans y luego se quedó en la puerta con el personal viendo a la familia salir a celebrar el cumpleaños de Noah en la casa del exmarido de Amelia. Solo yo pude ver el enrojecimiento en los ojos de David en el momento en que se dio la vuelta. Pensando en esto, mi expresión se volvió fría. Los papeles del divorcio lo dejan muy claro. No quiero el dinero de tu familia, ni tu casa ni a nadie de tu gente. Tú, Amelia, claramente no esperabas mi repentino arrebato, tartamudeaste por un momento antes de decir, David, ¿qué te pasa? Somos una familia. Lo que haya pasado, tienes que contárnoslo para que podamos solucionarlo juntos. ¿Una familia? Saboreé las palabras.
Ella rara vez me consideró parte de la familia Wilson. Incluso si ella me presentaba como el señor Wilson a los extraños, siempre había una clara línea entre ellos y yo. ¿Qué era yo en la familia Wilson? Probablemente un mayordomo de alto nivel. El señor Wilson, Noah, Finn, Kevin, incluso el exmarido de Amelia, todos eran parte de su familia, yo era el único que no lo era. Señora Wilson, ¿alguna vez me consideró realmente como parte de la familia? Me reí sarcásticamente. Si recuerdo correctamente, cada miembro de la familia Wilson obtiene al menos el 3% de las acciones de Wilson Corp. Tu exmarido, el señor Evans, y tu cuñada Sarah los tienen, ¿verdad? Entonces déjame preguntarte, como tu actual esposo y miembro de tu familia, ¿dónde están mis acciones? La mano de Amelia se apretó en un puño, un hábito que tenía cuando se sentía estresada. David, eres diferente a ellos. No entiendes el negocio. ¿Es eso así? ¿Es necesario ser un directivo profesional para tener acciones en la empresa familiar? ¿Significa eso que tengo que empezar a tomar decisiones en las reuniones de la junta directiva? Mi respuesta la tomó por sorpresa y su expresión se volvió incómoda por un segundo. David, no sabía que te importaba esto. Cuando regresemos, podré hablar con ellos sobre darte acciones. Me burlé. No es necesario, señora Wilson. Una vez más se ha perdido el punto. No estoy negociando contigo. Te digo que estoy cansado de hacer el papel de tu marido, no quiero nada más que el divorcio. Por favor, toma a tu familia y sal de mi vida. La cara de Amelia se sonrojó instantáneamente. Debió haber sido una persona a cargo por tanto tiempo que nunca había sido rechazada tan directamente. Se giró bruscamente y se fue, lanzando una última línea por encima del hombro, nos vemos en el juzgado mañana a las 10 de la mañana. Cuando Amelia llegó a casa, estaba tan agitada que no quería hablar con nadie. Solo quería esconderse en su estudio. Claro, Fenn no tenía edad suficiente para leer la habitación. Extrañaba a su padre, así que preguntó sin rodeos, «Mamá, ¿puedes hacer que papá regrese? Quiero que papá me lleve a la escuela y quiero leer libros ilustrados con él». Su hijo mayor también se puso de pie. «Mamá, ¿está bien?» Ella miró a las 3 personas que deberían haber estado en la cama hace mucho tiempo, todas esperándola despiertas por culpa de ese hombre. Su irritación aumentó. Todos se mueren porque él regrese, pensó, pero para él solo son una carga molesta. La mujer abrió la boca sin saber cómo decirles que se estaba divorciando y que el hombre nunca regresaría. Él está bien. Abrió una floristería en un pequeño pueblo del sur, dijo, eligiendo la pregunta más fácil de responder. Luego trae a papá de regreso, dijo Finn inocentemente. De repente sintió una ola de agotamiento. Al recordar la actitud del hombre, se armó de valor y dijo, no va a volver. Mañana iremos al juzgado para divorciarnos. ¿Qué? Esta vez fue el señor Wilson. ¿Cómo pueden ustedes dos ser tan irresponsables? ¿Por qué divorciarse cuando las cosas están bien? Papá, dijo, mantente fuera de esto. Pensando en cómo el hombre los había mirado con tanto desdén, agregó con saña. Además, la forma en que se convirtió en mi esposo no fue exactamente honorable. Es mejor que recupere el sentido común y deje de aferrarse a nuestra familia. El señor Wilson pareció sorprendido. Después de una larga pausa, dijo, Amelia, en realidad has sido un esposo muy dedicado todos estos años. Deberías dejar ir lo que pasó. Pero Amelia, como si desahogara la humillación que había sentido antes, continuó, es mejor así. Con su carácter, no quiero que sea una mala influencia para Noah y Finn. Papá también tienes que pensar en Finn. Si sigue viviendo con él, ¿qué tan doloroso será para Finn cuando descubra que su padre es un hombre que haría cualquier cosa para ascender en la escala social? Estaba a punto de continuar, pero el señor Wilson la interrumpió, ya es suficiente, Amelia. No digas ni una palabra más. Hasta donde Amelia podía recordar, esta era la primera vez que su padre defendía a David frente a ella. Antes de que pudiera reaccionar, las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Amelia, debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero me lo recordaste hoy.
No debería haber dejado que mis propios deseos egoístas crearan una ruptura entre todos ustedes y David. Las palabras aparentemente eran difíciles de decir y el anciano se tomó un momento para recomponerse. Siempre has estado resentida con David por drogarte en esa fiesta y obligarte a casarte con él. Luego miró a su amado nieto mayor, Noah. Y Noah, todos estos años has estado resentido con él por robarles a tus padres la oportunidad de volver a estar juntos, ¿no es así? Por eso no importaba lo amable que fuera contigo o lo mucho que se preocupara por ti, tú siempre eras frío con él. Ni siquiera lo llamabas papá. La verdad es que no lo sabes. Él no fue quien puso droga en la bebida. Todo fue un malentendido. De hecho, David también fue una víctima. Los tres se quedaron mirando con los ojos muy abiertos y Noah podía sentir su cuerpo temblar ligeramente. Él realmente había odiado a ese hombre, porque había drogado a su madre, arruinando cualquier posibilidad de que ella volviera con su padre, destruyendo su posibilidad de volver a tener una familia completa. Pero si todo fue un malentendido, entonces todo lo que le había hecho a ese hombre a lo largo de los años. No se atrevía a pensar en ello. El señor Wilson continuó, en ese entonces, en realidad estaba tratando de reunir a Amelia y al padre de Noah. Su divorcio fue tan infantil y su relación después no fue mala. Ambos son tercos y no son del tipo que se rinde fácilmente, así que pensé en darles un empujón. En esa fiesta preparé la droga. Estaba destinada al padre de Amelia y Noah. Pero por algún giro del destino, la bebida que se suponía que debía tomar el padre de Noah fue bebida por David en su lugar. Al principio también pensé que el hombre sabía algo e intencionalmente siguió el error. Pero más tarde estuve hablando con Sam sobre eso y lo juntamos. Nos dimos cuenta de que en nuestra prisa cometimos un error y le dimos la bebida a la persona equivocada. Pero para entonces ya habías dado a luz a Finn. Egoístamente, tenía miedo de que usara a su hijo biológico para tratar mal a Noah. Pensé que si cargaba con este estigma tendría que al menos fingir que amaba a Noah. Así que guardé este secreto hasta hoy. El abuelo Noah pronunció la palabra con un sabor amargo en su boca. Mantuvo la cabeza en alto como si se aferrara a su último vestigio de desafío. Entonces, ¿por qué nunca se explicó? ¿Por qué estuvo dispuesto a asumir la culpa durante todos estos años? Él lo explicó. Simplemente no le creímos, dijo Amelia con la voz tensa. Por alguna razón, recordó hace mucho tiempo cuando había bebido demasiado y se había acercado a David. Él la había apartado diciendo que no quería. Ella había estado molesta por algo ese día y, al ver el rechazo en los ojos de David, instintivamente dijo, ¿no es esto lo que soñabas con subir a mi cama? Ahora que ya conseguiste tu deseo, ¿qué pasa con la farsa? Recordó claramente cómo se oscurecieron los ojos de David. Él había dicho, Amelia, me gustas, pero nunca conspiré contra ti, nunca quise estar contigo de esta manera. Ella simplemente se burló y continuó lo que estaba haciendo. En aquel entonces ella no le creyó y no le importó. Durante todos estos años, ¿alguien en su familia se había preocupado por David? En sus mentes ya lo habían condenado, ya lo habían tildado de despreciable. Solo Finn no tenía idea. Él preguntó tímidamente, ¿abuelo quiere decir que papá no separó a la mamá y al papá de mi hermano? ¿Papá no es una mala persona? Noé no pudo contenerse más. Atrajo a su hermano menor y lo abrazó. Finn, lo que te dije antes, no, todo lo que escuchamos, lo que dijeron el abuelo y el tío Kevin sobre tu papá estaba mal, todos te estábamos mintiendo. Todos mentimos. Tu papá no es una mala persona. Es una muy buena persona. Noé no pudo continuar. Se estaba ahogando en sollozos, incapaz de formar una oración completa. Al día siguiente, en el juzgado, vi a todo el clan Wilson desde la distancia. No podía entender por qué necesitaban traer a toda la caballería solo para un divorcio. Cuando me acerqué, Finn corrió y abrazó mi pierna. Papá, ¿a dónde fuiste? Te extrañé mucho. Este niño nunca había sido muy cercano a mí. Los Wilson lo habían criado bien, disciplinado y educado, pero conmigo, su propio padre, nunca se anduvo con rodeos. En el pasado, un gesto tan cariñoso me habría hecho sentir abrumado por la alegría.
Pero ahora, el día 1095, ya no tenía que seguirle el juego a esta familia. Miré a Amelia. Tu hijo se está portando mal. ¿No vas a hacer algo? Vi cómo el color se desvanecía de todos sus rostros. Amelia, probablemente preocupada por herir los sentimientos de su hijo, dio un paso adelante y lo tomó en sus brazos. David, Finn solo quiere estar cerca de su padre. No ha hecho nada malo. ¿Es eso así? Un impulso cruel me hizo agacharme y mirar a Finn a los ojos. Pero, ¿cómo podría un hombre malo como yo merecer ser el padre de Finn? Los ojos de Finn se pusieron rojos al instante, pero luchó contra las lágrimas. David, sé que te han hecho daño todos estos años, pero no puedes tratar a Finn de esta manera. Es solo un niño. La voz de Amelia estaba cargada de ira contenida. Me levanté sin preocuparme. Está bien. Apresurémonos y finalicemos el divorcio. Entonces no me opondré a que encuentres un buen padrastro para David. Esta vez fue el señor Wilson. Siempre le encantaba desempeñar el papel de patriarca de la familia a mi alrededor, quejándose de que el té estaba demasiado frío o demasiado caliente, que la comida era demasiado grasosa o demasiado sosa. El anciano nunca dudó en probar cualquier método que se le ocurriera para hacerme la vida difícil. Recuerdo un invierno que oyó hablar de unos bollos de verduras en conserva especiales y me hizo cocinarlos para él. Cociné al vapor lote tras lote desde la mañana hasta la noche, pero nunca estaba satisfecho. Más tarde, cuando el personal de cocina se había ido a casa, me estaba quedando dormido en una mesa cuando escuché a un ama de llaves decir, el viejo amo realmente le está dando un mal momento. ¿No ha cocido al vapor ya 7 u 8 lotes? Yo sé, ¿verdad? No son los bollos lo que le desagrada, sino la persona. ¿Cómo logré finalmente pasar su examen? Así es. En pleno invierno conduje solo hasta el campo, visité 5 o 6 pueblos diferentes y finalmente compré las verduras tradicionalmente secadas al sol que quería. Solo entonces se detuvo. Miré al señor Wilson. ¿Lo salvarás? Tu yerno no es digno de tus sermones. Espera hasta que tu hija te encuentre uno nuevo y entonces podrás demostrar tu autoridad. Todos los Wilson parecían no poder creer que el pusilánime que podían moldear y dar forma a su antojo pudiera tener semejante carácter. El señor Wilson estaba demasiado aturdido por mi falta de respeto como para enojarse siquiera. Él simplemente me miró fijamente sin comprender. David, ¿qué te pasa, hijo? Somos una familia. ¿Qué es todo esto que se habla del divorcio? No digas cosas tan desafortunadas, ya me estaba cansando de su melodrama. Amelia, tuvimos un trato ayer. Vamos a terminar con esto y de ahora en adelante cada uno va por su lado. Empecé a caminar hacia la sala de servicio, pero Amelia me agarró del brazo. Dije bruscamente, girándome con impaciencia, David, no seas así. No estás pensando racionalmente ahora mismo. Y ha habido un malentendido entre nosotros. No actúes por impulso. Era raro que ella me hablara con tanta dulzura, pero allí estaba, persuadiéndome en la entrada del juzgado. Me giré y la miré con seriedad. Amelia, ¿estás loca? ¿Puedes deshacerte de un canalla como yo sin gastar un centavo? ¿No es eso lo que siempre has soñado? ¿Por qué estás dudando ahora? Las cejas de Amelia estaban fuertemente fruncidas. David, ayer aprendí algunas cosas. Admito que te he tratado injustamente todos estos años. Por favor, dame una oportunidad para compensarte, ¿de acuerdo? No, gracias. En cuanto al pasado, lo consideraré un mal recuerdo. Mientras no tenga que enfrentarme a tu familia nunca más, me despertaré riendo en mis sueños. David. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Amelia. Vayamos a casa primero. Hay algunas cosas que necesito explicarte. Su tono era firme y parecía dispuesta a arrastrarme si no la acompañaba. Bien. Había algunas cosas que también necesitaba aclararles en el estudio de la familia Wilson. Amelia fue inusualmente agradable. David, sobre la fiesta, te malinterpretamos. Ayer me enteré de que también fuiste víctima de ese incidente, lo siento. Ella sonaba sincera,
pero yo solo me reí fríamente. ¿Lo descubriste? ¿De dónde? Y ya que sabes que me incriminaron, ¿quién fue el verdadero culpable? Amelia miró hacia otro lado, avergonzada. La cara del señor Wilson estaba roja como un tomate. Continúa. ¿No ibas a decirme la verdad y aclarar el malentendido? David, no seas tan agresivo. Lo que pasó entonces fue un error. Nadie quería que esto sucediera. Ja, 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 ¿un error? Un error y tendré que vivir con la reputación de ser un parásito autodegradante que trabaja duro para su familia durante 10 años? ¿Crees que un error borra todo el mal que tu familia me ha hecho? Amelia, no creerás realmente que al casarte conmigo me hiciste un gran favor, ¿verdad? ¿Qué ahora puedes decirme que tu familia me ha entendido mal y ha decidido tratarme mejor y se supone que debo caer de rodillas y agradecerte con lágrimas en los ojos? Despierta y huele el siglo XXI. Mi implacable bombardeo dejó a Amelia sin palabras. Si sabes lo que te conviene, finalizarás este divorcio conmigo o puedes alargarlo si quieres. No tengo nada que perder. Cuando estaba a punto de irme, la voz envejecida del señor Wilson habló: David, la familia Wilson te ha hecho daño. Fui yo, este viejo tonto, quien cometió un error. Te drogué por accidente y luego te dejé sufrir durante todos estos años porque tenía miedo de que mi propia familia me culpara. Me estoy tragando mi orgullo y me disculpo, David, amas mucho a Amelia y tienes a Finn juntos. Él es tan joven. ¿Realmente puedes soportar dejarlo? El llanto de papá Finn comenzó justo en ese momento. Me di la vuelta y levanté una mano para evitar que el niño corriera a abrazarme. Si le hubieras dicho todo esto al David de hace 3 años, probablemente se habría desmayado de la felicidad. Pero ahora todo lo que siento es que tu familia es repugnante e hipócrita. Bien, ya que estamos en este punto, también podría decirte la verdad. Miré la confusión en los ojos de la familia Wilson y saqué mi nueva identificación de mi bolsillo. Leo. Amelia leyó el nombre. ¿Cambiaste tu nombre? Como podéis ver, no soy David, mi nombre es Leo. Hace unos 5 años tuve un accidente automovilístico. Cuando desperté, me encontré en el cuerpo de David. Lo vi esclavizado y humillado por todos ustedes, especialmente por ti. Mi mirada cayó sobre Noé y mi voz se volvió fría. Eres realmente el niño más cruel que he visto. El cuerpo de Noé tembló. Lo ignoré y continué. Esto continuó durante 2 años. Luego un día David me dijo: Leo, no puedo más, te daré mi cuerpo. ¿Podrías cuidarlos durante 3 años por mí, por favor? Fue entonces cuando me enteré de que su depresión se había vuelto tan grave que estaba causando síntomas físicos. Estaba empezando a tener tendencias autodestructivas. Él sabía que ya no podía ser un marido adecuado para ti, Amelia, pero Finn era demasiado joven para estar sin un padre, así que se le ocurrió este trato conmigo. Hice una pausa para observar las diversas expresiones en sus caras. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Crees que estoy contando una historia? Arrojé una pila de registros médicos sobre la mesa. Echa un buen vistazo. Vea cómo su familia llevó a David a la muerte. Ninguno de ustedes debería volver a mostrarme su cara. Honestamente, si no fuera por mi trato con David, no querría pasar ni un segundo con ustedes. Toda la familia, desde los mayores hasta los jóvenes, no hay ni uno bueno entre ustedes. Salí de la casa de los Wilson sin una pizca de reticencia. La cara del señor Wilson estaba llena de terror. Amelia, ¿es cierto lo que dijo? ¿David es un fantasma? ¿Volverá y se vengará de nosotros? Temblaba mientras se aferraba a Noé. Amelia, deberíamos buscar un sacerdote o algo para realizar un ritual. El corazón de Amelia era una mezcla caótica de emociones. Ella sabía que a ninguno de ellos le agradaba David, pero nunca imaginó que su desagrado y maltrato fueran lo suficientemente severos como para llevarlo al suicidio. Papá, Amelia forzó la palabra a salir de su garganta. No hay fantasmas. David probablemente simplemente estaba enfermo. Haré que un especialista revise su historial médico. Ella huyó de la habitación. En ese momento, las palabras de David resonaron en su mente.
Así fue como él los vio. Odiaba tanto a su familia. Este hombre al que siempre había menospreciado y al que siempre había considerado una mancha en el apellido Wilson, a sus ojos, eran las personas más repugnantes y feas del mundo. Ella era eficiente. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un diagnóstico preliminar de un médico. Según los registros, David desarrolló depresión poco después de que diera a luz a Finn, pero en ese entonces ninguno de nosotros lo notó. Más tarde, probablemente como una forma de salvarse, desarrolló una segunda personalidad, Leo. Amelia habló con dificultad para explicárselo a su padre y a su hijo mayor. Esta personalidad, Leo, es completamente diferente a su personalidad principal. No me ama y no le gusta a nadie de la familia Wilson. La personalidad principal de David debe haber sentido la hostilidad de Leo hacia nosotros, por lo que nunca lo dejó tomar el control del cuerpo. Claro, Amelia se tragó el nudo en la garganta haciendo una larga pausa antes de continuar. Más tarde, sus síntomas se hicieron cada vez más obvios: palpitaciones del corazón, insomnio, temblores. Al final, después de que Finn casi lo atrapara tratando de suicidarse, se asustó. Amaba tanto a su hijo. No podía soportar imaginar el trauma psicológico que causaría si Finn lo encontrara muerto algún día, pero no había nadie allí para ayudarlo. Nosotros, su supuesta familia, ni siquiera notamos su dolor. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta? Nos acostumbramos a ignorarlo, menospreciarlo y paso a paso lo empujamos hacia un callejón sin salida. Podría haberse recuperado si nos hubiera dejado en ese entonces y hubiera encontrado un mejor entorno, pero no lo hizo. Supongo que fue porque no podía dejar ir a Finn e hizo un trato con Leo. Dejó que Leo tomara su lugar para estar allí para Finn mientras crecía. El precio fue su propia desaparición permanente. Cuando Amelia terminó, su voz estaba tan ronca que no podía emitir ningún sonido. Apretó el puño cerrado contra sus labios reprimiendo un sollozo. Recordó la insistencia de Leo el día 1095, 3 años. Esos fueron los 3 años que David había comprado con su propia vida. ¿Y qué habían hecho? No era como si no hubiera notado la crueldad de su hijo mayor hacia él, los insectos muertos que dejaba en su habitación, las artesanías hechas a mano en las que había trabajado tan duro, rotas deliberadamente. Y ese invierno, no mucho después de que naciera Finn, cuando Noah lo empujó a la piscina al aire libre. Pensando en todo eso ahora, si su hijo hubiera tratado a alguien más en la familia de esa manera, demonios, incluso a un completo extraño, lo habría regañado y le habría dado una dura lección. Pero con David, había observado fríamente cómo las bromas de su hijo se volvían cada vez más viciosas. Incluso había pensado para sí misma: este es el precio que tiene que pagar por planear su camino para casarse conmigo. Miró a su padre, un hombre que, a pesar de no ser un gran intelecto, siempre había sido amable y gentil. Sin embargo, era este mismo anciano quien se deshacía en lágrimas ante la más mínima dificultad de un extraño que había tratado a David con una crueldad tan mordaz. Cuando Finn estaba aprendiendo a hablar, había sorprendido a su padre llamando deliberadamente a David un rompehogares delante de él. Más tarde, su familia lo llevó aún más lejos. Su padre evitó intencionalmente que Finn se acercara a David, regañándolo delante del niño, dejándolo sin dignidad a los ojos de su hijo. A pesar de que David había sido tan bueno con ellos después de casarse con la familia, recordó las preferencias de todos, fue respetuoso con su padre, cuidó de Noé e incluso tuvo un hijo con ella. ¿Cómo pudieron haber disfrutado de todo lo que él les dio mientras eran tan crueles con él? Mamá, por favor, detente. Noé fue el primero en quebrarse. No, no puede haberse ido. Era tan resistente. No importa lo que hice, él nunca se enojó conmigo. ¿Cómo pudo haberse ido? Noé estaba llorando, pero no sentía ninguna de su simpatía habitual. Todos eran pecadores y merecían ser atormentados por su conciencia. Mi floristería ya está abierta y todos los días voy a mi jardín a mirar los colores vibrantes. Cuando la luz del sol se filtra a través del vidrio del invernadero y llena la habitación, mi estado de ánimo mejora instantáneamente. La ciudad recibe muchos turistas y, a veces, mi jardín alberga algunos invitados. Me encanta tomar té y escuchar a personas interesantes contarme sobre sus viajes.
Una vez, acababa de despedir a una pareja de ancianos que había viajado a más de 20 países después de jubilarse y me doblé de la risa por las divertidas historias de sus intentos de aprender inglés. Cuando me di la vuelta, vi a Amelia y a sus 2 hijos, y mi expresión instantáneamente se volvió fría. Cuando me estaba girando para cerrar la puerta, Amelia se acercó y me detuvo. David, vinimos a disculparnos hoy. Su rostro estaba lleno de tristeza y los 2 niños a su lado parecían como si su mundo hubiera terminado. Ni siquiera quería mirarlos. Tu David lleva muerto 3 años. Si no fuera por mí, la hierba de su tumba sería ahora más alta que tu hijo, ¿y ahora eliges disculparte? Papá. Finn corrió hacia adelante y abrazó mi pierna. Papá no está muerto. Papá, ya no me quieres. Miré al niño y las duras palabras que estaba a punto de decir se me quedaron atrapadas en la garganta. Finn, sé un buen chico. De ahora en adelante, vive solo con tu madre. Lo empujé lejos. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta escuché otro papá. Era Noé. Abrí la puerta de golpe, mis ojos como dagas mientras lo miraba. Cierra la boca, ¿qué maldito derecho tienes a llamarle papá? Noé parecía aterrorizado por mi reacción. Incluso Amelia intentó interponerse entre nosotros. Avancé hacia él paso a paso. Tú eres el principal culpable que lo condujiste a la muerte, ¿qué derecho tienes a llamarlo papá? El niño se quedó congelado en el lugar, aturdido. Como se sintió, fue maravilloso diseccionar su pequeño pez dorado con tus propias manos, esconderte en las sombras, observarlo reprimir su dolor y ver cómo la luz en sus ojos se apagaba lentamente te dio una sensación de logro, eres un pequeño héroe, ¿no? Tú personalmente destruiste su último pedacito de esperanza y luego lo pusiste en su almohada, ¿no eras feliz? Amelia vino a ayudarme a regresar. Leo, ya basta. Es solo un niño. ¿Un niño? O sí, es el buen niño de tu familia, ¿no? Él sabía que su padrastro no era bienvenido. Sabía que, no importa lo cruel que fuera, nadie jamás lo defendería. Así que tu buen hijo, en el momento más indefenso y doloroso de David, destruyó su última voluntad de vivir. Yo no sabía. Realmente no sabía que estaba enfermo. No sabía que los peces de colores eran tan importantes para él. Noah rompió a sollozar. Tú lo sabías, ¿cómo es posible que no lo supieras? Lo miré con crueldad. ¿No conocías su situación en la familia Wilson? Lo llamaban, señor Wilson, pero nadie lo respetaba ni se preocupaba por sus sentimientos. Incluso la ropa y las joyas de su armario eran solo accesorios prestados para mantener las apariencias. Su depresión era muy severa en ese entonces. Intentó salvarse. Quería tener una mascota, algo que le hiciera compañía todos los días, con quien hablar. Pero en la familia Wilson, en ese lugar desgarrador, ¿qué se le permitía tener? Los gatos y los perros estaban fuera de cuestión. Sabía que si traía a casa un perro o un gato, no encontraría una manera de deshacerse de él al día siguiente. Así que después de pensarlo, guardó en secreto un pez en su habitación. Era silencioso, no molestaría a nadie y no sería descubierto. Pero incluso entonces, tu buen hijo no lo dejó en paz. Se coló en su habitación, diseccionó brutalmente esos 2 peces y dejó sus cuerpos sobre su almohada. Dime, Amelia, ¿no es tu buen hijo? ¿No es un buen descendiente criado por la familia Wilson? No pude evitar reírme a carcajadas, y mientras reía sentí algo frío y húmedo en mi cara. Amelia huyó con sus 2 hijos a cuestas. Más tarde recibí los papeles de divorcio firmados por Amelia. Ella me dio mucho dinero, casi la mitad de toda su fortuna. Después de eso, veía a Finn en cada vacación escolar. Él simplemente se quedaba parado allí a lo lejos, a veces mirándome, a veces a mi floristería, pero nunca entraba. Creo que probablemente sabía que no quería volver a ver a ninguno de los Wilson, y eso lo incluía a él. Epílogo, mi nombre es Noé. Durante los primeros 15 años de mi vida odié a David, por el resto de mi vida he estado espiando ese odio. El día que mi madre nos llevó a Finn y a mí a disculparnos con él, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta sin siquiera mirarme, en un extraño impulso grité la palabra papá,
Y fue esa palabra la que me condenó a una vida de culpa. Esa fue la primera vez que lo llamé papá, también fue la última. Desde ese día, el hombre que me había amado durante 10 años nunca me dio otra oportunidad de llamarlo así. Cuando llegamos a casa ese día, mi madre me castigó severamente. El cinturón dolió al golpear mi piel, pero sentí que no era suficiente. ¿Qué era ese dolor comparado con el que le había infligido? Después lloré. Mi madre se arrodilló y lloró conmigo. Dijo que no era mi culpa, que ella era la verdadera culpable, que David había muerto debido a su indiferencia y negligencia, que era ella quien más merecía morir, quien más necesitaba expiar. Después de ese día, todos cambiaron. El abuelo anunció que iría a un monasterio en las montañas para convertirse en monje. Mamá no lo detuvo. El día que el abuelo se fue, abrazó a Finn con los ojos enrojecidos, pero Finn se apartó. Sé que el abuelo estaba desconsolado, pero este era el pecado que todos habíamos cometido. Finn también cambió, se quedó callado y dejó de aferrarse a mí. Sé que yo era una de las personas que él odiaba, yo fui quien le hizo perder a su padre. Mamá también cambió. Aunque iba a trabajar, comía y dormía como siempre, su rostro nunca mostró señales de tranquilidad o relajación. Una vez la vi en el jardín quemando los diarios que David había dejado atrás, dijo que eran demasiado pesados y que no sería bueno para Finn verlos algún día. Cuando terminó, la vi toser una bocanada de sangre. Yo también cambié. Perdí el derecho a ser un niño. Mi madre y mi hermano menor pasaron a ser mi responsabilidad. Todos me elogiaron por haber crecido y convertirme en un hombre responsable como mi madre, pero yo sé que no soy un hombre. Soy el asesino que mató a David. Nunca volví a ver a David. De hecho, mamá llevaba a mi hermano a verlo cada día festivo. Ellos solo observaban desde la distancia para verificar si le estaba yendo bien, si era feliz. Y su floristería luego se convirtió en una casa de huéspedes. Mamá dijo que conoció a mucha gente, personas de todos los ámbitos de la vida con quienes podía hablar. Manejaba su negocio de manera casual y lo cerraba durante la mitad del año porque el dueño estaba de viaje con amigos. Y entonces creo que, lejos de la familia Wilson, probablemente él era su yo verdaderamente feliz. Finalmente, no era el esposo de nadie ni el padre de nadie. Finalmente, era libre de ser él mismo.